Mi nombre es Amelia Calzadilla, soy cubana, soy madre de 3 niños y hoy vengo aquí para brindar mi testimonio. Primero quiero agradecerles por el tiempo que nos están dedicando y porque en mi país sería impensable que una mujer pudiera pararse delante de un grupo de parlamentarios y plantearles realmente cuáles son los problemas que enfrentamos las madres cubanas en nuestro día a día y seamos tomadas en cuenta. Y más que tomadas en cuenta, que no se criminalice la acción de querer denunciar lo que está pasando en nuestros hogares. Nuestro país tiene una crisis humanitaria. Y no es una crisis humanitaria que se originó hace un mes. Es una crisis humanitaria como resultado de una mala gestión gubernamental que es sostenida por casi 7 décadas. Mientras el Estado está intentando manipular al mundo para hacerles creer que las familias cubanas somos familias resilientes, que estamos de acuerdo con sostener un sistema que nos ha conducido a la más extrema miseria, lo que pasa dentro de nuestras casas mientras hablamos bajito es que estamos constantemente en contra de seguir viviendo de esta manera. El colapso económico ha conducido también a un colapso de nuestra sociedad. Estamos hablando de un país en cuyos elementos fundamentales de la economía hoy son inexistentes. Prácticamente tienen que importar todo. No se ha gestionado correctamente las fuentes de ingresos que originalmente sostenían la nación. Y entre las cosas que estamos importando, ya ahora nos hemos especializado en exportar capital humano. La mayoría de nuestros jóvenes se han ido. Hay muchas familias fragmentadas, muchos niños que aunque no están en estado de abandono porque sus padres siguen sosteniéndolos desde el exterior, sí se encuentran enfrentando un daño psicológico importantísimo porque han tomado la decisión de abandonar el país para poder sostener a la familia que se queda. Y mientras nosotros intentamos organizarnos como sociedad civil para hacerle frente a la situación, mientras pedimos tener mayor participación política porque entendemos que a través de las corrientes de las nuevas generaciones podemos llegar a reestructurar nuestra nación, el Estado lo que hace es criminalizar nuestro intento de asociarnos, de participar en la política nacional, de querer denunciar lo que está pasando dentro del país, y esa represión hoy cobra números inmesurables. Estimamos que alrededor de 1.200 personas se encuentran actualmente como prisioneros políticos, pero las estadísticas cambian constantemente porque según se producen manifestaciones en las calles cubanas, se van ingresando nuevas personas a las cárceles. Muchas de ellas mujeres. Las mujeres son las verdaderas protagonistas de estas manifestaciones porque al final recae la carga de la familia, el peso de los hijos, inevitablemente sobre las madres. Y aunque hablan desde su desesperación, el Estado responde con mucha más violencia y con lecciones ejemplarizantes para que otros no se sumen. ¿Qué pide el pueblo cubano? Es muy sencillo. El pueblo cubano pide libertad. El pueblo cubano pide tener un Estado con democracia. El pueblo cubano pide mayor representatividad. Las mujeres queremos poder organizarnos y tomar un control de lo que está pasando en nuestro país. Permitimos que haya un Estado de derechos, donde no pueda venir un aparato de inteligencia y le dicte a un tribunal cómo actuar contra una persona que está reclamando justamente lo que le corresponde, lo que son derechos universales. El pueblo cubano está pidiendo además que cese el apoyo a la dictadura cubana, que está utilizando toda gama de herramientas de manipulación para poderse mantener en el poder. Nosotros necesitamos sentir como pueblo que estamos muy débiles, que estamos muy agotados, que realmente hay una voluntad de la comunidad internacional de reconocer el carácter de nuestro proceso, que es un proceso de lucha pacífica. Nosotros no queremos violencia en nuestro país, pero estamos llegando a puntos de no retorno. O sea, si esta crisis continúa, estamos avisorando que pueda transformarse en un proceso de violencia y no queremos eso. El mantenimiento en el poder de la dictadura está conduciendo a nuestro país hacia un exterminio masivo, lento, doloroso y en silencio, porque se nos prohíbe decir lo que está pasando. Hay que ver, por ejemplo, los testimonios de la prensa independiente que no pueden ejercer libremente su trabajo dentro de Cuba, porque todo el tiempo están siendo acosados, reprimidos, y lo que hoy están haciendo ustedes por nosotros, solo escucharnos, tiene un valor incalculable. Pero como no queríamos que el testimonio quedara en la voz de nosotras, que hoy vivimos en libertad y agradecemos la plataforma que nos permite este país para denunciar lo que pasa en el nuestro, les hemos traído un video
de activistas dentro de Cuba. La primera de ellas, una presa política recientemente excarcelada, porque en Cuba no hay procesos de amnistía, porque sería el reconocimiento de la existencia de presos políticos, aunque se les trata como presos comunes. Y el segundo caso es el de una joven activista que ha utilizado sus redes sociales para darle voz a la juventud cubana y al deseo de la juventud cubana de estar involucrados en los procesos de participación política del país, que es un derecho humano universal y se debería respetar. Ella, el día de hoy, ha sido citada por la policía política para prestar testimonio porque le están fabricando un delito a su madre por no poner presión sobre la hija para que se calle. O sea, la represión no solo va sobre el actor o sobre el activista o sobre el opositor o sobre el periodista, sino sobre la familia que los rodea. El final de nuestros opositores es o la cárcel o el destierro. Y nosotros queremos poder regresar a nuestro país y queremos poderlo reconstruir. Si nos pone el video, por favor. Solo una cosa.